Bien, ya estamos de regreso. Vamos a seguir profundizando en el alcance que tiene el retiro del 10% de los fondos de pensiones y ya estamos en línea con el doctor en economía, académico, ex superintendente de pensiones, profesor de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín. Guillermo, buenos días. Buenos días, Mirna. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, Guillermo? Bien, a ver, Guillermo, ya estamos claros que este proyecto saldrá. Hemos dicho que vamos a ver qué pasa con la parte, si tú quieres, ya constitucional, si es que efectivamente se acoge o no, si se lleva primero al Tribunal Constitucional, tal como lo planteaba la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, pero si este proyecto finalmente ve la luz, es ley de la República. Me gustaría preguntarte de lo que tú has analizado hasta ahora, porque se han tejido varios elementos acá, entre otros que esto va a tener un impacto importante en la economía, que la rapidez de vender, ¿no es cierto?, los activos que manejan las AFP hará que también bajen todos los fondos y por lo tanto esto va a tener también un efecto negativo. Me gustaría que nos hicieras ahí un panorama de lo bueno y lo malo que tiene justamente esta ley. Bueno, lo bueno evidentemente es que esto va a generar para las familias que así lo necesiten recursos que son importantes porque algunos no están accediendo a los programas del gobierno, a otros les ha llegado tarde, entonces desde esa perspectiva efectivamente el proyecto representa un beneficio. Ahora, en el corto plazo, en lo financiero, las AFP efectivamente no tienen dinero efectivo, lo que tienen son activos financieros y esos activos van a tener que venderlos para poder entregarle plata a las personas y como todo el mundo más o menos intuye, como es mucho los activos que van a tener que vender, va a aumentar mucho la oferta y los precios van a bajar. Eso en la medida que nadie haga nada, pero lo que hay que tener, un poco el llamado que hemos estado haciendo, que hemos levantado este punto en esta semana, es justamente a que las autoridades tomen medidas para poder compensar de alguna forma esto, y ayer tuvimos la noticia, ¿no es cierto?, que el Consejo de Estabilidad Financiera, que lo forma el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Comisión de Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones, se reunieron y están viendo la forma en que van a poder, agolparse para poder enfrentar esta situación y minimizar los efectos, que pueden ser grandes. Yo no digo que sea inevitablemente grande, pero pueden ser grandes. Guillermo, y a ver, ¿de qué magnitud y de qué estamos hablando? ¿Qué impacto puede haber y cómo llegaría a la gente ese impacto? A ver, es bien difícil saberlo, Mauricio, porque habría que saber qué es lo que van a hacer las AFP, qué cosas van a vender y cuándo, y si todas van a vender el mismo tipo de activos o se va a dividir las estrategias de venta de una AFP con otra. Entonces realmente es bien difícil, así con la información que tengo yo al menos, poder predecir qué es lo que va a hacer. Pero para tener un orden de magnitud, el año pasado, justo después del estallido social, el Banco Central, ante una situación de pánico, ¿te acuerdas que el cambio llegó como a 840 pesos? El Banco Central decidió intervenir en el mercado cambiario para detener este proceso de pánico. En ese proceso, el Banco Central intervino con 20.000 millones de dólares, anunció 20.000 millones de dólares, que es más o menos el tamaño del potencial retiro de fondos hoy. Claro. Se habla más o menos, según la superintendencia, de 19.500 millones de dólares. Si todo el mundo retirara lo máximo que puede retirar. Exactamente. Y si las AFP vendieran solo los activos que tienen fuera de Chile y trajeran solo dólares, es el proceso inverso. ¿Cuánto caería en Chile el tipo de cambio versus cuánto logró contener el Banco Central en diciembre del año pasado con esta política de anunciar 20.000 millones? En la práctica, como en ese minuto era un proceso puntual de pánico, esa intervención logró que el tipo de cambio bajara de 840 y se situó más o menos en torno a 800. Pero en hechos, el Banco Central... Sí, a ver, Guillermo, perdón, estamos con una dificultad ahí en el audio, no sé si te estás moviendo, porque está dispareja el sonido de tu voz. A ver si... ¿Ahí está mejor? Ahí parece que sí. Ya. Entonces, estoy tratando de hacer un paralelo entre la cantidad de recursos que vendió el Banco Central el año pasado y los que eventualmente van a vender las AFP ahora. Ajá, y entonces, en ese paralelo, el Banco Central el año pasado anunció que iba a vender 20.000 millones, pero en realidad vendió por 4.500 solamente, porque era efectivamente un problema de pánico puntual. Y una vez que ese pánico pasó, el Banco Central redujo la velocidad a la cual vendía dólares y eventualmente después lo detuvo. Claro. Eso fue lo que se llama una intervención que fue en gran medida a la larga verbal, es decir, generó un impacto también psicológico que hizo, que tranquilizó los ánimos. Pero anunció 20.000 y vendió solo 4.500. Acá el problema
es que no sabemos cuánto la gente va a efectivamente pedir que le devuelvan sus fondos, pero estamos hablando de una venta potencial efectiva, real, de más o menos el mismo monto anunciado por el Banco Central. Esto quiere decir que si el Banco Central, las autoridades no hacen nada, el impacto sobre el mercado cambiario puede ser tan significativo como fue el año pasado esto. ¿Se puede gestionar esto de alguna manera? Si esto ya se convierte en hechos, uno puede batallar en los argumentos, pero cuando hay hechos hay que reconocer los hechos y gestionar los hechos. Si esto se convierte en un hecho y se aprueba como está y se genera esa posibilidad y además empiezan las demandas por los retiros, ¿no es cierto?, la petición de los retiros, y empiezan a tener que verse las AFP obligadas a vender, ¿puede la autoridad, la super de pensiones, gestionar esto con las AFP para que vayan manejándolo? ¿O puede la Comisión de Valores, la ex super de Valores, que fue un cargo que tú también detentaste, puede esto, puede intervenir en los mercados de alguna manera, orientar, canalizar ese movimiento para contener daños? Yo creo que todo el mundo tiene que hacer cosas. Las AFP, por lo pronto, una parte de estas plata, de estos dólares que van a vender, ya los tienen vendidos porque ya utilizan y están así, digamos, obligados por ley, por norma más bien, están obligados a tener una parte cubierta de esos dólares. Así que de los 20.000 millones, no sé exactamente cuántos tendrán comprado en derivados de peso, no lo tengo muy claro, pero hay una parte que ya está cubierta por las propias AFP. Hay una segunda parte que el Banco Central va a tener que ver cómo lo acomoda desde la perspectiva del mercado cambiario. Y ahí puede hacer distintas cosas. Hay instrumentos. Lo que sí te quiero decir es que hay instrumentos. Y hay un tercer instrumento que creo que en realidad corresponde a las personas propiamente tal, que es que el proyecto tal cual como fue aprobado ayer, no da un horizonte para retiro que es de en realidad un año. Y esto es bien importante, que la gente no se agolpe frente a las AFP o al banco o quien sea para ir a retirar estos recursos si es que no los necesita. Eso va a exacerbar una caída de precios que no en la verdad no se necesita. Porque hoy día básicamente del total de las fuerzas de trabajo, ¿quiénes uno más o menos estima que debieran necesitar hoy día la plata? Los que están desempleados, más aquellas personas que se salieron de la fuerza de trabajo, pero que también están sin trabajo, digamos. Estaban trabajando hasta marzo, abril, y simplemente están en su casa hoy día porque no pueden no están buscando activamente empleo. En total, uno puede suponer que es un 30% del empleo, más o menos. Yo creo que es un número razonable. Entonces, ese 30% es el que en realidad necesita los recursos. El resto del 70% de los chilenos, incluyéndonos probablemente a nosotros tres, imagino, y a muchos otros, el 70% de los chilenos no necesitan los recursos hoy día. Y por lo tanto, la ley les da el derecho durante un año de ejercer ese retiro. Y si es que todo el mundo hace una pausa en esa necesidad y mira con responsabilidad cuánto en realidad necesita la plata, eso va a ayudar también a que la eventual impacto sobre precios sea más pausado y más lento de lo que acabo de mencionar. Sí, conversamos a esta hora con el doctor en Economía, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y ex superintendente de pensiones, Guillermo Larraín. Guillermo, luego te voy a preguntar, o te vamos a preguntar sobre los efectos ya en las pensiones de cada cual, dependiendo la cantidad de años, en fin. Pero antes, ¿qué opinas tú como economista de la otra parte, del otro efecto que esto tiene? Se habla de que esto va a potenciar la demanda interna en la economía, el 100% se iría a consumo, a empleo y a reactivación. ¿Estás de acuerdo? En parte sí, porque efectivamente, por ejemplo, ese 30% de personas que acabo de mencionar necesitan el dinero en forma urgente para poder mantener, digamos, su nivel de vida. Así que efectivamente hay un porcentaje de este dinero que va a ir directamente a demanda interna, y eso efectivamente es bienvenido. Ahora, yo me imagino que muchas otras personas, aun cuando la retiren ahora, probablemente no la necesitan con premura y probablemente la debieran guardar. Yo me imagino que mucha gente entiende que esto es un retiro por una sola vez, que no es buena idea en principio transformar ahorro en consumo, salvo que uno naturalmente lo necesite, y probablemente muchas personas que eventualmente retiren la plata ahora, en realidad lo van a hacer pensando que lo pueden necesitar en algunos meses más. Y entonces no es evidente que esa gente vaya a gastar y estimular la demanda interna como lo acabo de mencionar.
Entonces, yo creo que una parte es verdad, pero la otra parte probablemente se guarde. ¿Cómo entender un componente que también puede ser relevante, que es el pago de deudas que tiene la gente? Mucha gente ha dicho, aquí en la radio nos dicen, no, yo necesito esta plata porque con esto pago las deudas, estoy acocotado con las deudas, casas comerciales, bancos. Eso no va a consumo de inmediato, pero al final alimenta las arcas del retail. Sin duda, ahí también puede haber algo, ¿no es cierto? Y entonces van a ser las propias instituciones financieras, que son los acreedores de estas personas, que van a recibir este flujo, y eventualmente ellos lo van a canalizar después hacia el resto de la economía por la vía de nuevos créditos. Pero yo veo que hoy día la demanda por crédito, el apetito por crédito en Chile está relativamente bajo. Yeah. Entonces lo más probable es que eso no se recicle hacia demanda interna digamos, claro. como ahí hay otro efecto que es interesante, que hay muchas casas comerciales tal vez que están viendo o bancos, que hay deuda que está en riesgo de pago, porque la gente no está con capacidad de pago. Entonces, cuando hay esas crisis de deuda, a veces se generan coletazos bien importantes. Sí. Si de alguna manera, en esa porción de gente que pague sus deudas, eso se concreta, digamos, puede haber una mejoría en la calidad de la cartera de deuda que tranquilice un poco a esos agentes financieros, ¿no? Sí, sin duda. Digamos, en la medida que se puedan prepagar estas deudas, hay que recordarle a la gente que en muchos casos el prepago de deuda, no el servicio de la deuda, pero sí el prepago de la deuda tiene asociado costos. Sí. Hay que ver bien es que aquí más que prepago hay tal vez puesta al día en impagos, en morosidad. También. Sí, claro, sí, Guillermo, pasemos al tema de cómo se afectan las pensiones, si es que se afectan en buena o mala o poca medida, quiero decir, porque, por ejemplo, quiero preguntarte por este cálculo, lo voy a poner como ejemplo, hace aquí, porque las pensiones varían según, obviamente, la persona que está más cerca de jubilar, cuánto tiempo ha, digamos, cotizado o no. Entonces, hay un cálculo que dice lo siguiente, que la pensión promedio autofinanciada con 25 a 30 años de cotizaciones es más o menos de 283.000 pesos, o sea, menos que el mínimo. Y el daño para una persona que está dentro de ese rango podría ir entre un 9 y un 11% si es que retira, ¿no es cierto?, 4,3 millones de pesos. Eso supondría un efecto en su pensión de menos 21.500 pesos a 28.300 pesos. Obviamente, puesto así, mucha gente dice, prefiero tener los 4,3 millones hoy día y tener 30 lucas menos en mi pensión. Pero ¿lo ves tan así? No, ese es el cálculo que hay que hacer. El punto es que son 30.000 pesos para toda la vida, en UF, no en pesos, en UF, versus los 4 millones hoy día. Y eso efectivamente, digamos, la ley o la moción parlamentaria esta, lo que hace es que permite que la gente haga ese cálculo. Lo que yo llamo a las personas es que piensen bien si que necesitan ese dinero hoy día o no. Porque efectivamente parece poco, pero cuando uno dice que voy a recibir 30.000 pesos durante los 30 años en los cuales ya no voy a poder ejercer ningún tipo de actividad productiva porque voy a estar voy a estar muy viejo, bueno, hay que pensarlo. Entonces yo diría, la sugerencia para la gente es, como hay una ventana de un año de tiempo para poder tomar esta decisión, no hay que agolparse el primer día a pedir esto porque efectivamente a lo mejor estamos tomando una decisión equivocada. Entonces lo mejor es pensarlo y meditarlo bien. Sí, porque ahí uno podría hacer el siguiente cálculo. Hay gente que da ese tipo de ejemplos. Mire, por 4 millones ahora, que es el tope, o sea, los que más retiran, sí, me bajan 20, 30 lucas la pensión después. ¿Qué importan esas 20, 30 lucas si la pensión igual ya es baja? Pero resulta que a 20 o 30 lucas son 300.000 pesos al año y por 30 años son como 9 millones. Entonces los 4 millones de hoy son 9 millones de pérdida de pensiones. ¿Es correcto hacer un cálculo grueso? Yeah. Ese es el cálculo que hay que hacer. Entonces lo que hay que ver es efectivamente si es que en ese cálculo yo valoro mucho esos 4 millones hoy día. Yo me temo que mucha gente lo va a apreciar así, y a lo mejor nuevamente la sugerencia, si es que tomaran esa decisión, es ser prudente con ese gasto. A lo mejor te conviene reinvertirlo inmediatamente si es que no necesito la plata hoy día, pero como tenemos un año para tomar esa decisión, yo la verdad es que urjo a que las personas lo piensen bien y que se tomen el tiempo necesario para ver bien qué es lo que van a hacer la plata. No se trata solo de sacarla hoy, porque no necesito sacar hoy, salvo que esté con necesidad para mantener la familia, pero si no lo necesito, entonces mirarlo con un poquito de calma, ver si es que necesito sacarla o no, y qué voy a hacer con la plata una vez que la tenga, porque a lo mejor puedo efectivamente redepositarla en el banco o hacer algún tipo de ahorro
que permita guardar esa plata para el futuro quienes puedan. Perdona, ahí Guillermo, mucha gente plantea la posibilidad de que como esta plata está exenta de impuestos, entonces sacarla y ponerla en una APD. ¿Eso es conveniente o no? Puede ser conveniente, claro. Sí, esa es efectivamente una medida que para mucha gente le hace mucho sentido, sin duda. Guillermo, bien, yendo a lo que podría venir ahora, se habla incluso de que la aprobación de este retiro puede acelerar ahora y precipitar la reanudación del debate de la reforma de las pensiones. Es más, gente como Mario Desbordes planteaban justamente que el factor que no se haya aprobado el fondo del Estado, el fondo colectivo y solidario, con mayor razón lo acelera, porque la reposición de esos fondos en el futuro, sobre todo para quienes más lo necesiten, tendría que ser parte de la reforma justamente. Entonces esto como que apura la reforma porque va a haber que restituir esos fondos. ¿Cómo ves esa perspectiva? Yo me alegro mucho que se haya rechazado esa indicación, porque efectivamente esto merma las pensiones, de eso no hay ni una duda. Puede que alguna gente considere que es poco, 20.000 pesos en el ejemplo que estábamos conversando recién, o 30.000 pesos, pero en efecto la merma, y para todos los chilenos, no para uno, sino que para todos los chilenos. Entonces esto efectivamente acelera, creo yo, el debate sobre pensiones. Yo acabo de participar de una declaración que sacó un montón de organizaciones que le mandé a Mirna, que donde está el Hogar de Cristo, Techo para Chile, varias organizaciones de adultos mayores, de personas mayores, y muchos de ellos entonces están efectivamente con la inquietud de que esto no puede servir como una excusa para no tratar este tema que es crucial. Nosotros venimos discutiendo el tema de las pensiones, del incremento en la cotización desde el primer gobierno de Piñera, el año 2014-2013. Ya se anunció en aquel entonces la intención de subir la cotización, todo el mundo estuvo de acuerdo, la presidenta Bachelet llamó a la Comisión Bravo, hubo un debate muy rico de alternativas para poder utilizar bien esos recursos, hizo una propuesta a la presidenta Bachelet que fue rechazada. Yo me imagino que hoy día la derecha estaría feliz con esa propuesta, y hoy día tenemos que volver a sentarnos a la mesa, y hay un proyecto que propuso el gobierno el año pasado, que está más o menos basado en el anterior, con algunas modificaciones, y que ha seguido de alguna forma la discusión técnica entre un grupo de expertos que conformó la presidencia de la Cámara y la presidencia del Senado, con la superintendencia la Subsecretaría de Previsión Social y la Dirección de Presupuestos. Ellos han estado trabajaron más o menos hasta el mes de marzo, abril, y ahí hay un esbozo de acuerdo, o más que acuerdo, porque son opciones técnicas que ellos han visto en las alternativas de modelización de cómo hacer, por ejemplo, con este pilar de ahorro colectivo, que en mi juicio es absolutamente indispensable para solidificar el sistema de pensiones chileno. Está bastante, simulado, hay alternativas, y por lo tanto debiéramos poder, si es que nos ponemos serios en esto, debiéramos poder llegar a algún acuerdo relativamente rápido en materia de pensiones. Por rápido quiero decir en los próximos 3 o 4 meses, ¿no? Y creo que eso es posible. Sí. Claro, Guillermo, pero sigue estando ahí la tensión entre qué hacer con ese 6%, cuánto se va a ahorro colectivo, cuánto se va para la cuenta personal, y por otro lado, ¿no es cierto?, hay un sector que sin duda quisiera que todo el 16% de cotización fuera no administrado por, del 10% quiero decir restante, no fuera administrado por las AFP. Entonces, también se instala el fuerte rechazo, ¿no es cierto?, que genera el sistema, pero la pregunta es, ¿qué sistema es viable hoy día en Chile? Yo creo que hay que acomodar, esas son legítimas, digamos, diferencias ideológicas. Hay que recordar que hace un año atrás el gobierno planteaba un incremento de cotización de solo 5 y que prácticamente el 5% fuera a cuentas individuales. Entonces tenemos los dos extremos, gente que quiere que todo vaya a cuenta individual, gente que todo vaya a un sistema de reparto. Yo creo que hay que compatibilizar dos cosas. Uno, que en los hechos la iniciativa sobre esta materia es una iniciativa del gobierno. Por lo tanto, si queremos avanzar rápido, es un proyecto que va a tener que contar con el patrocinio del Poder Ejecutivo. Entonces, eso ya nos pone una cierta restricción de qué es lo que hay que hacer hoy día. Lo segundo es que hay que reconocer, cuando uno mira cualquier sistema de pensiones del mundo, pero cualquiera, que en todos ellos hay un pilar muy grande de reparto, que muchas veces es más grande que el pilar de capitalización. Eso es verdad. O sea, cualquier país que ustedes consideren tiene pilares de reparto muy grandes y son en muchos casos más grandes que el de capitalización. Entonces, a mí no se me hace un gran problema
que eventualmente en este proyecto uno pudiera plantear que el 6% vaya a este nuevo pilar de reparto, o a algo que fuera un 3-3, por ejemplo. Tampoco es un tema que me parece que hay que mirarlo con pragmatismo, en la medida que todas las primeras alzas de cotizaciones vayan a este sistema de capitalización colectiva. ¿Por qué? Porque eso lo que nos permite en la práctica es allegar recursos desde ahora y por los próximos 5 o 6 años al pilar de capitalización colectiva. No iría nada a las AFP, diría. Y la gracia es que eso permitiría tener un poco más de tiempo, que se nos calmen las ansiedades y poder tomar decisiones en el próximo gobierno o eventualmente en el subsiguiente, no respecto de la reforma, porque la reforma ya va a haber sido hecha, sino que respecto de si seguimos inyectándole recursos exclusivamente al pilar solidario o a este pilar de capitalización colectiva, en la medida que fuéramos a un esquema 6-0, o si es que queremos en algún minuto en el futuro a llegarle recursos nuevos a las AFP dentro de 10 años más. Creo que lo importante hoy día es echar a andar esta reforma. Esto requiere que el gobierno patrocine, y esto requiere que todas las primeras cotizaciones por los próximos muchos años, 5, 6, 8 años, vayan hacia el sistema de capitalización colectiva. De eso creo que esa es la restricción objetiva de fondo. Lo otro es más ideológico, y eso lo podemos zanjar un poco más adelante, una vez que ya tengamos un nivel de pensiones más alto. Bueno, ese componente que tú estás citando ahí, el que la cotización adicional, que va a tener que ir aumentando de a poquito, año a año, ¿no es cierto?, porque no se puede poner como un impuesto al empleo tan brutalmente, justamente era lo que contemplaba el proyecto de Bachelet, ¿no? Sí, exactamente. Y después decreciente para que se fuera incrementando la porción que va a la cuenta individual. Pero en principio, para permitir el mejoramiento inmediato de las pensiones más bajas hoy, había que dedicarlo todo justamente a eso, a lo colectivo. Exactamente. Bueno, y eso hizo a muchos concluir por este verano, por marzo, como tú recordabas, Guillermo, que los proyectos al final se parecieron un montón. O sea, estaba toda el agua en la piscina para llegar a un buen acuerdo. Y no se llegó por razones ideológicas, básicamente. Ya. Y yo creo que... Y porque después nos pilló la pandemia. No, en marzo, claro, pero estoy pensando en el caso de Bachelet, que podríamos haber hecho esta reforma el año 2016. No se hizo por razones ideológicas. Claro. La derecha se opuso de una forma muy brutal a este esquema. La AFP se opusieron de una forma muy brutal a este esquema. Hablaban de la propiedad de los fondos, cuando en realidad estamos hablando de la cotización del empleador. Si no son cotizaciones del trabajador, son cotizaciones del empleador. Bueno, y eso hubo una oposición muy fuerte. No se aprobó en su minuto, y entonces se postergó la discusión 5 años. Yo creo que no podemos volver a cometer ese error. Este país no resiste este nivel de pensiones de aquí al 2023. Si no sacamos una reforma ahora, probablemente la reforma futura, entre que llegue el próximo gobierno, que lo piense, que lo revise, vamos a esperar otros 5 años más, y eso francamente creo que el país no lo tolera. Entonces hay que ser pragmáticos hoy, y si es que nos equivocamos, o si efectivamente no le gusta a alguien el acuerdo al cual lleguemos ahora, bueno, se corregirá en el próximo gobierno o en el subsiguiente. Pero la verdad es que lo importante, lo crucial, es avanzar en esto ahora en forma rápida. Guillermo Larraín, doctor en economía, académico, ex superintendente de pensiones, también de valores. Muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirna. Muchas gracias, Mauricio, y a todos los